El Espíritu Santo. ¿Por qué y para qué? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué? ¿Por qué vino el Espíritu Santo? ¿Por qué fue enviado el Espíritu Santo? ¿Y el para qué? ¿Para qué el Espíritu Santo vino a nosotros? ¿Para qué tenemos al Espíritu Santo? Porque bíblicamente es así. Cuando tú crees en Jesús, tú tienes al Espíritu Santo. ¿Para qué? Y es importante conocer los por qué o el por qué y los para qué o el para qué. En todo lo de Dios es muy importante eso. No podemos como cristianos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No se puede. O sea, un cristiano sin el Espíritu Santo no es seguidor de Cristo. No podemos vivir sin honrar el nombre de nuestro Señor. Y no podemos vivir sin la dependencia de Dios. O sea, hay quien vive sin la dependencia de Dios, pero el cristiano no puede. Desde que llegamos al camino, dice el apóstol Pablo, comienza en nosotros un aprendizaje de la dependencia de Dios. El problema en muchos es ser cristiano sin el Espíritu Santo. Ese es el problema en muchos. Y cuando se es cristiano así, se vive en su propia carne. Por eso es que hay, entre comillas, muchos cristianos no son carnales. Porque se vive sin el Espíritu Santo. Y eso trae a la persona pesadez. Identifica por ahí. Frustración. Tristeza. Y otras cosas más. Inseguridad, amargura, rabia. El resultado de la vida así es dos cosas. O legalismo religioso, le llaman legalismo cristiano, pero de cristiano no tiene nada. El legalismo, o sea, quieren ser más legales que la propia palabra, pero religiosamente, porque no viven la legalidad, que es diferente al legalismo. Y la otra parte, libertinaje religioso, no libertad cristiana, sino libertinaje religioso, y le dicen también libertinaje cristiano, pero de cristiano no tiene nada. Aquellos que dicen que por la gracia pueden beber y hacer unas cuantas cosas, eso es libertinaje. Y eso ocurre cuando el Espíritu Santo ya no está en la persona. Legalismo o libertinaje. Ese es el resultado de vivir sin el Espíritu Santo. Hablo en personas que conocen el Evangelio y que a veces se autoengañan y piensan que lo están haciendo correctamente.
El Espíritu Santo nos trae a nosotros a Jesús, nos lo revela, nos enseñará todas las cosas y nos va a llevar a que recordemos todo lo que Jesús habla. Ahí está hablando Jesús en Juan 14, está hablándole a los discípulos. Recuerda el lugar donde está Jesús en Juan 14, es en el aposento alto. Juan, del 13 al 17, ocurrió ahí, en un segundo piso, un lugar como este, antes de Jesús ir a la cruz. Y ahí Jesús les dice que el Consolador, a quien el Padre enviará en su nombre, nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Jesús habló. Se lo dice a los discípulos, se lo dice a la iglesia, desde allá hasta aquí y hasta la eternidad. Juan, capítulo 15, ocurre ahí también, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Le está hablando a los cristianos verdaderos. El cristiano verdadero sin Jesús, aquel que le revela el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo yo no tengo a Jesús revelado. Lo pudiera tener a mi manera, como mucha gente dice. Usted le pregunta a la gente en el Metropolitano: ¿crees en Jesús? Y de 100, 90 te dirían que sí. Pero muchísimos lo tienen a su manera, no en la revelación del Espíritu Santo que dice ahí. Nada podéis hacer separado de nuestro Señor, y esa separación es porque el Espíritu Santo no está en la persona. ¿Entendemos nosotros el rol del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Lo entendemos? No me responda todavía, porque a veces ni la persona sabe con respecto a esa pregunta. Ten claro esto: yo no puedo nada como cristiano sin el Espíritu Santo. No puedo. Y por eso que muchas personas han querido a veces como aprender algo, pero se han enfocado mal. Era necesario el sacrificio de Jesús para la llegada de su Espíritu. Juan capítulo 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeron en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Esto lo dice Jesús en Juan capítulo 7, y Juan, refiriéndose a eso, dice que como el Espíritu Santo no había venido, o no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús le dice a los discípulos que hay un Espíritu, el Espíritu Santo, que habrían de recibir los que creyeran en él. O sea, quien no cree en Jesús, como la palabra lo dice, ¿sabe usted qué es creer en Jesús verdaderamente? Lo he identificado con 3 palabras: reconocer, arrepentirnos y experimentar perdón. Eso es creer. Ahora, quien no ha pasado por ahí no ha creído genuinamente. Creen a su manera.
¿Se ha dado cuenta que usted a veces le predica a alguien y la persona le dice, bueno, yo creo en Dios a mi manera? A mi manera es una canción de Frank Sinatra. Pero no sirve. Creer en Dios a mi manera tiene que ser por lo que la palabra de Dios dice. Bajo la dirección del Espíritu de Dios, de su Espíritu, la iglesia nace, crece, se expande. Así lo vemos en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, puede también decirle hechos de los milagros de Jesús, de la vida del Espíritu en la iglesia. ¿Cómo eran ellos fortalecidos en el Espíritu? No es un tema fácil porque aquella iglesia tuvo demasiadas dificultades. A veces creemos que las dificultades que yo atravieso hoy son la tapa del frasco. Hermanos, hay personas que tienen más dificultades que usted. Y esa persona fue y se congregó en un lugar más lejos que lo que le tocó a usted. Y quizás con menos recursos que usted. Y quizás le dolía todo más que a usted. O que a mí. Es el Espíritu quien media entre Jesús y yo. Porque el Espíritu Santo es la persona de Dios adentro del creyente para traerle a Jesús. Debe haber en mí dependencia de Él, sí o sí. Ahora, eso se aprende, hermanos. La gente no nació aprendida en ese tema. Jesús, ahí en Juan 14, está hablando con sus discípulos. Cosas que quizás ellos no entendían. Momento difícil ese para Jesús. Para ellos también, para los discípulos. Y Jesús les habla unos cuantos temas. Desde Juan 13 hasta Juan 17, ahí les habló del cielo, de la gloria, de cómo llegar, de cómo servir, de cómo orar, de cómo ser fructíferos. Temas importantísimos, pero los discípulos muy poco entendían. Si tú hubieses estado ahí, o yo, no hubiésemos entendido quizás mucho. Porque pensamos que los discípulos eran un poquito, no. Nos hubiese pasado también a nosotros. Y Jesús ahí les está hablando varios temas. Ahí en el aposento alto. Verdades cruciales les está diciendo Jesús. No se las había entregado antes. No les había dicho nada de esto antes. Pero sí ya les asoma, les dice que Él debe irse. Y que ellos pueden confiar en otra persona. ¿Se está dando cuenta el tema tan difícil? Él se va. Y ellos pueden confiar en otra persona. De su misma estatura. Juan 14,
16, 17. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Vosotros le conocéis. Los discípulos ya conocían del Espíritu. Recuerden que estos dos versículos los dice Jesús luego del 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el 16 y el 17 son una condición, y yo rogaré al Padre. Son una condición de amar a Jesús. ¿Cómo amamos a Jesús? Ahí lo dice clarito. Obedeciendo su palabra, guardando su mandamiento. Si tú lo haces, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. En el otro consolador, o sea, en la otra persona en quien los discípulos deben confiar. ¿Se están dando cuenta? Ellos pensarían, oye, hemos oído del Espíritu, el Espíritu es algo que está por dentro de la persona, ahora viene como una persona. Por eso que los discípulos lo que hacían era rascarse la cabeza, no entendían todo. Jesús les dice, Él vendrá, os guiará toda la verdad. El que quiera ser guiado, tener al Espíritu Santo puede, hermanos. Esto no es que tienes que hacer no sé cuántos cursos, seminarios, no. Esto es que reconozca que Jesucristo es Señor y Dios, que reconozcas ante Él que eres pecador, que te arrepientas de una vida sin Cristo y que le pidas perdón. Pero las personas quieren, cuando piden perdón, sin arrepentimiento, cuando se arrepienten, sin reconocer. Porque esa es la tendencia del ser humano. Así soy yo, pastor. Así aprendí. Claro, así aprendimos muchos. Por eso hay que desaprender ahí y hacerlo de forma sencilla y poderosa. El que quiera tiene al Espíritu de Dios. Es lo que les explica Jesús. Ahora, ahí vamos a conocer la era del Espíritu de Dios para la gloria de Jesús. En el Antiguo Testamento, el Padre. En el Evangelio, que está en 4 evangelios, 4 libros, Jesús. Y a partir de Hechos, la era del Espíritu Santo, para que nuestro Señor sea glorificado. No fue fácil esa noche ahí del aposento alto. Para Jesús, nada fácil. Para los discípulos, más difícil aún, quizás. Porque hubo mucho aprendizaje. El Señor soltó muchísima enseñanza en esos capítulos y en esos momentos. Confundidos estaban los discípulos, no sé, quizás con muchas cosas que les llegaron de enseñanza, la cabeza de ellos la tenían así. Ellos entenderían luego. ¿Saben cómo entendieron luego? Cuando Jesús no estaba, por el Espíritu. El Espíritu Santo fue quien les llevó a entender. Miren, hermanos, cuando ellos tenían a Jesús, inevitablemente ellos estaban
en la carne, en su manera natural, digámoslo así. Ellos empezaron a amar a Jesús, empezaron a seguirle, pero hubo un proceso ahí, mientras venía el Espíritu Santo. Claro, todo esto fue así para enseñar a la iglesia. De forma natural, en mi carne, yo no voy a entender. Tiene que haber en mí una llenura del Espíritu. O sea, un venir del Espíritu a morar en mí, y eso fue lo que quitó el velo, la estructura. Lo que hay personas que no ven. ¿Se dan cuenta que puede haber una persona aquí con la manifestación del Espíritu Santo y en el deleite y en el gozo del Espíritu, y el que está al lado está como si nada? Tengo hambre. ¿Sí? Hay que ir aquí. ¿Qué ropa me pongo mañana para ir para el trabajo? O sea, en un momento tan crucial, hay personas, y por eso que usted a veces ve personas con el celular. Porque lo de nuestro Señor es en el Espíritu, y lo del Espíritu se anhela, se busca, se necesita. Hoy, ¿entendemos? Y gloria a Dios si usted dijo sí. Y gloria a Dios si usted reconoce que no. Pero tienes que estar expectante con lo que Dios quiere hablarte. Ahí en el aposento alto, esa noche, Jesús, en Juan 14, en Juan 15, en Juan 16, en Juan 17, les habló del Espíritu Santo. Claro, Jesús acelera toda su enseñanza. Él estuvo con ellos hasta Juan 17. Luego de Juan 17, que él va al monte de los olivos, ya no les enseñó más. Entonces él tiene que entregarles toda esa información que dejó para el final. Y mayormente sobre el Espíritu Santo. Estamos en Juan 14, pero en Juan 16 se amplía más. Convenía que Jesús se fuera. Era doloroso para los discípulos que Jesús se fuera, su maestro, su Señor. Ya estoy acostumbrado a Él. Y ahora viene otra persona, el Espíritu Santo. ¿Cómo vendrá? ¿Cómo será? No, yo me quedo con Jesús. Porque ya Él me conoce, Él sabe cómo yo como, cómo yo duermo, lo fastidioso que soy. Estamos como colocando un ejemplo, porque así somos nosotros. Volver a empezar con otro. Pero era necesario. Y ahí podríamos ver el rol del Espíritu Santo en el mundo. El rol del Espíritu Santo en el creyente. El rol del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cómo sería? Ellos tienen la interrogante ahí. Algo les dejó Jesús claro. Vida de espíritu. Vida de espíritu. Aquí en la tierra tendrán que tener todos los seguidores de Jesús. Si no, no van a poder.
para resistir todo lo que vendría vida de espíritu, comunión con su espíritu. Jesús les habla a ellos ahí de lo mejor para su iglesia, lo mejor para nosotros, para los discípulos, para nosotros. Versículo 7 de Juan 16. Porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si yo me fuera, os lo envío. Ya ellos en el capítulo 16 están ya como entendiendo de que no hay marcha atrás, de que Jesús se va. O sea, ellos debían entender sí o sí, al Señor le quedan horas, se está despidiendo, hay una persecución y Él se va. Sin embargo, en la cabeza de ellos quizás, ¿cómo? ¿Es en serio, Jesús? ¿Te vas? Y la persecución que ha crecido y te vas. O sea, imaginémonos a los discípulos. No, tú no te puedes ir, Jesús. ¿Cómo te vas a ir? Ahora que yo estoy más o menos entendiéndote. Y Jesús les dice una verdad. Se la viene diciendo y ahí se la recarga y le dice: Él vendrá. El Espíritu, el Consolador, el Espíritu de verdad vendrá. Para ellos, hermanos, para ellos, Jesús era indispensable. Indispensable. O sea, aparte de Jesús, no. Si tú me enseñaste que tú debías ser para nosotros nuestro todo, ¿cómo te vas a ir? Tú eres indispensable. Pero para Jesús, su muerte y su resurrección eran indispensables. La venida de su Espíritu es fruto de la separación de Jesús, de sus discípulos de la tierra. Necesaria, era necesaria. Para ellos es el fin. No, esto se acabó. No. ¿Te imaginas cuando ellos vieron, bueno, que ellos se fueron? Ellos no vieron a Jesús crucificado porque todos se escondieron. Y no diga, ay, qué malo eran. Usted también se hubiera escondido. Y yo también. Detrás de una piedra. Oh, Señor. No era un tema fácil. Y para ellos es el fin. ¿Te imaginas cuando supieron de la forma cruel como muere Jesús en la cruz? El fin. Humanamente el fin. Y los fariseos, listo, acabamos con eso. Los fariseos aquella vez no pensaron que Jesús resucitó. Ellos se enteraron completamente en el infierno. Oye, los fariseos eran así. Ellos pensaron que habían ya final. Y para los discípulos que pensarían que era el fin, para Jesús es el inicio. El tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la iglesia. Dos lecturas diferentes, hermanos. Cómo el hombre ve las cosas, como las ve nuestro Señor.
ellos inician ahora una etapa superior. Porque Dios tiene el control del asunto. No es como nosotros a veces lo pensamos o como vemos las cosas. Por eso hay que ser espirituales. Dejar de ser tan naturales. Pero eso es por el Espíritu, eso es por su palabra, eso es por buscar de Dios, eso es por congregarse, hermanos. Búsqueda de Dios. Dos lecturas diferentes. Y ellos ahora en una etapa superior. Ellos están ahora en la era, en el tiempo del Espíritu Santo para ministrar a la iglesia. Entendamos algo. Jesús no estaría a partir de ahí solo con un grupo pequeño, con 12. Ahora nuestro Señor estaría con muchos, en todas partes. El Espíritu mediando, tanto en Perú como en Venezuela o en Australia, a la misma hora. Anteriormente Jesús con sus 12, o ahí en Galilea, en Jerusalén, en Judea, pero hoy en todas partes, y el Espíritu ahí mediando, morando en los que siguen a Jesús, en los que creen en Jesús. Tenemos que entender esto, hermanos. O sea, esto va más allá de lo que nosotros podamos percibir naturalmente. Esto es muy espiritual. Y esto es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos entender. Pero la mente humana no quiere recibir esta enseñanza. Pareciera que el hombre se bloquea. Y Jesús sigue ahí ahora en Juan 16. Hay un rol del Espíritu Santo al incrédulo. Lo hay para el creyente, lo hay para la iglesia, lo hay para el incrédulo. Juan capítulo 16, versículo del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Está hablando Jesús. De justicia por cuanto yo voy al Padre y ya no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué quiere decir Jesús ahí? Sencillo y poderoso. El mundo no creyó en Jesús. Le está hablando a los que no han creído. Vive en pecado en aquel tiempo y usted lo ve hoy. No creen en Jesucristo, viven en pecado. ¿Qué hace el mundo? Acusan a Jesús, acusan a su iglesia, acusan a todo lo que huele a Cristo. Vaya y hable en un programa o en algún lugar público, en algún espectáculo, díganles que Cristo viene para que vean cómo lo sacan de ahí. Y la gente blasfema contra el nombre de nuestro Señor. Pero eso fue ayer y eso continúa siendo hoy. Y el Espíritu convencerá a esas personas. ¿Sabe de qué les convence? De que hay un Dios. De que hay un Dios y Señor, de que Jesús está. Por eso que algunos dicen, sí, yo creo en Jesús. Y saben que Jesucristo fue a la cruz. De justicia. No le verán más aquella vez
pero sabe de alguna manera que Jesús es Dios y Señor. Sí, el Espíritu Santo ha convencido a mucha gente de juicio. Hermanos, el mundo sabe que hay un juicio final. El mundo lo sabe. Que no quiere ver es otra cosa. Que pasa la página rápido, que voltea para allá. Y viene un cristiano, mira hermano, vengo a hablarles del juicio final. No me diga. Pero saben adentro que hay un juicio final. Ojalá y se lo olvide a Dios, pues yo voy a seguir. O si no, dicen, la próxima semana comienzo ya con mi abuela, que me está insistiendo. Mi abuela está orando por mí, porque las que oran son las abuelas. Oren por mí. Y ponen algo en el estado de WhatsApp. Esto no lo pone un Cristo que me fortalece. Ese día caminan hasta más suavecito, como engañándose. Hoy no estoy tan maluco. Estoy como más cerquita de Dios. Tengo cara de ángel y cuando se ve en el espejo se da cuenta que tiene cara que el demonio no ve más allá. Hermanos, el ser humano es así. Pero el mundo sabe. ¿Por qué sabe? Porque el Espíritu es convicción y es conversión. Es lo que dice la palabra de Dios. Mira, hermanos, cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, Pedro, el que no entendía, unos capítulos antes no entendía. Todavía en el capítulo 1 está viendo a Jesús. Ahí Pedro el negó, sí, el que negó. Como lo hemos hecho nosotros otras veces. Cuando él predica en Hechos 2, donde él predica ahí, hubo 3,000 personas que llegaron a Cristo. Póngale, había 2,990 incrédulos. Y predica Pedro. ¿Qué ocurrió? Hermanos, hubo un compulgir en ellos. Y empezaron a los apóstoles, ¿qué haremos? Porque en ellos hubo un sacudir que no había ocurrido antes. Y Pedro le dice, arrepentíos y convertíos. El Espíritu Santo, ahí de por medio, mediando. Bautícese, le dice Pedro. Hermano, todo esto ocurrió, fue por el Espíritu. No porque Pedro era lo máximo predicando. No. Es por el Espíritu Santo. ¿Cómo era la predicación de Pedro? Imaginemos. Quizás un predicador, sí. Conociendo cómo es la calle, con la autoridad de cosas que venció allá para estar acá, viniendo de ser discípulo de Jesús, restaurado por Jesús, preparó un tema con una buena estructura, su introducción, su desarrollo, la conclusión. Me imagino, buena oratoria, hermanos. Importante quizás su mensaje, pero ten claro esto: si el Espíritu Santo no toma esa palabra, nada pasa. Nada pasa, hermanos. El clamor de un pastor tiene que ser: Espíritu de Dios, toma esta prédica, toma esta palabra, Señor, que se plante en el corazón de las personas. Cuando viene un equipo de alabanza, estamos alabando al Señor y ahí estamos adentro, preparando el lugar. Espíritu Santo, toma esta palabra. Cuando te imparte un adorador, toma el Espíritu Santo, porque si no, no pasa nada. Yo puedo preparar el mejor texto, y aquí tengo la sangría, y que tengo no sé qué otra cosa, y pongo así, y la letra acá, le hago una vueltica,
Hermanos, si el Espíritu Santo no toma esa palabra, olvídate. Pero nosotros somos muy de tendencia, de que le guste a él. Que le gusta, estamos hechos. Le guste a ella la prédica. O como yo canto. No, hermanos. Y eso es un error. Es dependencia del Espíritu de Dios. Dependencia de Él. Y ahí entonces, el rol del Espíritu en el creyente. Juan 16:12, Jesús le dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevar. Jesús no les podía soltar todo. Ellos son creyentes en Él. Sin embargo, el Señor les soltaría más adelante desde el trono. Dios mismo les hablaría por medio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar claros en esto, hermanos, de que Dios va a seguir revelándonos a nosotros su palabra. Pero las personas creen a veces que quien habla es el hombre, de que es el hombre el que tiene la revelación como tal sin el Espíritu, y se inventa el hombre unas cosas que no están en la Biblia, y no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere para nosotros. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Y Jesús habló verdad, la verdad. Ahora, el Espíritu Santo es quien me revela a mí toda la verdad. Yo no pudiera interpretar un versículo de la manera correcta si el Espíritu Santo no me lo muestra. Pero el hombre se cree que por muchos estudios, que por mucha posición en la tierra, en lo terrenal, que por tremenda pinta, que porque es famoso, que por las cosas que ha hecho terrenalmente, ya me las sé todas. Con la Biblia no es así, hermano. Con la palabra no es así. Dios puede agarrar a una persona incluso que no sepa leer y que en vez de zapatos tenga alpargatas. Bueno, aquí no sé cómo se llaman las alpargatas. Y Dios lo puede usar, porque Dios lo hace como Él quiera. Es el poder de Dios. Hermanos, cuando tú ves en la palabra las epístolas apostólicas, pastorales, son revelación de Dios a los hombres. O sea, no es que escribió Marco para que yo escribiera acá. No, Señor. O sea, el Espíritu te revela a ti lo que Él tiene escrito. Y puede ser idéntico o mayormente es así. Se puede dar varias formas, pero el fondo de la palabra es el mismo, hermano. Entonces, el hombre es el que saca aquella denominación, esta otra denominación, esta otra cuestión. Y que aquí somos así y que allá somos asados. Y que si tú vienes asado, no puede ser así. Dios quiere el corazón. ¿Y cómo hago yo? Bueno, si tu corazón no es rojo, no puede. Ah, no, yo estoy viendo tu corazón. Dios sí ve el corazón. Y entonces, el Señor nos une con su Espíritu, con su palabra. El Espíritu de verdad inspiró toda
palabra es inspirada por Dios. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, independientemente de lo que muchos hombres trabajaron en la tierra, instrumentos de Dios. Y si no hubiese sido aquel cabezón, Dios toma a otro y a otro. El hombre es lo de menos. Si yo no predicara aquí hoy, predica otro, hermano. No, si no soy yo, no hay revelación. No, ¿qué se cree el hombre? Y esto hay que desenmascararlo, hermanos. El Evangelio es Dios mismo. Sí, Señor. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es por la fe. La fe es Cristo. Y es por lo que yo oigo cuando leo su palabra. Leo y oigo la voz de Dios. Ten presente. Es palabra y espíritu. Porque si tienes solo la palabra y no tienes su espíritu, nanay. Así le pasó a los fariseos, hermano. Y busca hoy en día un judaizante. Sabe más del Antiguo Testamento que tú y que yo. Es más, ¿sabías tú que hay judaizantes que se saben el Pentateuco de principio a fin, hasta con las comas? Completico. Desde los 12 años ya dominan. Y yo me sé 3 versículos aquí, uno allá. No, aquellos se saben todo. Todo el Pentateuco, hermano. Pero sin espíritu. Si el espíritu no mora allá adentro, no sirve. Ellos llevaron a Cristo a la cruz. Y esto hay que entenderlo. Si no, no podemos. Si no, no somos cristianos, hermanos. Es el Espíritu de Dios quien nos trae la palabra. Él nos la trae. No, que yo no veo, que no. Eso es lo de menos, hermanos. Es que yo no recuerdo, Es el Espíritu que te lo va a recordar. Yo no puedo leer, porque yo leo y yo me vuelvo gafo. Yo leo y no se me queda nada. Sin espíritu es así, sin espíritu, pero con el espíritu es como que te pusiera aquí yo iba a decir un cassette, un CD. Y grababa ahí, un pendrive. En la nube, aquí, la nube. Con el Espíritu. Juan 16:13. Pero el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta. El hombre habla mucho por su propia cuenta. El Espíritu Santo va a hablar lo que oiga, lo que oye arriba. Cuando Él viniera, Él les daría toda la verdad de lo que oye arriba. Présteme atención en esto. Él no habla por su propia cuenta, es una lección que Dios nos da a nosotros. Él nos hará a nosotros saber todas las cosas que han de venir. Entiéndame esto. El hombre se inventa, según dice que el rema de Dios y que Dios le dio esto hoy. Y voy, pongo las manos y le digo a una persona, y le pongo, y le digo, Y alguno de ellos pudiera decir que son lo que tiene que ver con este versículo, que el Espíritu nos haría a nosotros saber todas las cosas que han de venir. Es cierto, lo dice la palabra de Dios. Pero, atención, de parte de Dios ya está escrito.
Ya está escrito. No hay una escritura nueva, ni la habrá. No hay una hoja que se le suma aquí, que tiene que ver con la revelación que Dios le dio a aquel para ti. No, Señor. Ya está escrito. Y los profetas, pastor, cuando tú te metes en la palabra de Dios con su espíritu y tú lees la profecía que está ahí, tú profetizas. Amén. Fuera de ahí son embusteros, hermanos. Y alguien tiene que decírselo. Voy a profetizar de ti. ¿Me vas a profetizar en la palabra? No, Dios me habló esta mañana y me dijo que te dijera esto a ti. ¿Y por qué no Dios no se lo dice a la persona directamente? Hermano, porque eso lo usan para manipular. Y si te huelen algo de dinero, se lo voy a quitar. No te permitas más esto. Ya está escrito. Las cosas que han de venir, vete si estudia la palabra con su espíritu. Él nos la revela. Él nos la revela. ¿Cómo te la revela? En la palabra, en una predicación, hablando con un hermano, pero dentro de la palabra. Ahí el rol del espíritu para mí, en lo personal. Es fundamental entender esto. Fundamental. Porque hoy se hablan muchas mentiras. No, que ahorita en noviembre comienza, que la profecía para el 2026. Y la gente va y en algunas partes pagan una entrada. No, hermano, no se dejen robar. No se dejen engañar. No, yo tengo la profecía, la llevo aquí. Eso no es bíblico, hermanos. Es en la palabra. Y es muy fundamental entender que hay un rol del Espíritu Santo para la iglesia. Para la iglesia. Necesario, primario. Juan 16, 14, 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por el Espíritu. Toma de la enseñanza de Jesús, quien vivió en la palabra del Padre, y te lo trae a ti. Sencillo, poderosísimo, pero es espiritual totalmente, no en la naturalidad del hombre, no en lo terrenal, no en lo que se le ocurra a fulanito, porque tiene buena oratoria, porque conoce algunos pasajes bíblicos. No, no es así. Es en lo santo. Y nos preguntamos, ¿de qué manera glorifica el Espíritu al Hijo? Porque dice, Él me glorificará. ¿Sabes cómo? ¿Cómo glorifica el Espíritu al Hijo? Ahí está el para qué, hermanos. El Espíritu Santo enciende todas las luces sobre Jesús. Jesús en el centro de un lugar y todos los reflectores sobre Jesús. No sobre el hombre, no sobre el hombre que está posando ahí. No, hermano. Esos son los futbolistas o los artistas, los políticos. El hombre de Dios no anda con eso. Todas las luces sobre Jesús. Amén. Revelándonos a todos su verdad. Enseñando. Es
Santo. La verdad encarnada con Jesús y ahora con el Espíritu. ¿Saben dónde? Adentro de ti. Eso es poderoso. Revelada a tu vida si tú quieres. Si tú no quieres, no le anhelas, no le buscas. Y es lo que le pasa a muchas personas. Y es lo que el Espíritu Santo quiere que tú puedas entender. Así glorifica el Espíritu al Hijo. Así, de esa manera. Y te quebrantas adentro. Y te bajan las lágrimas y no sabes por qué. Hay un trato tan hermoso. En el gozo del Señor no salen las lágrimas. Y te va tratando el Espíritu Santo. Y te va trayendo la verdad. ¿Sabes cuál es la verdad en la iglesia? La verdad en la iglesia es Jesucristo, Jesucristo. Véalo así, Jesucristo, su nombre, su palabra, su Espíritu. Eso es todo, hermanos. ¿Qué necesitamos? Un lugar donde pudiéramos nosotros cantarle a Él y recibir su palabra. Es su nombre que nos convoca. Es su palabra que se planta en nuestro corazón y nosotros plantados en esa palabra. Es su Espíritu que mora en mí y me abraza. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, hermanos. Y Jesús va al monte de los olivos. Más difícil aún. Y de las cosas que Jesús pensaba eran ellos. En lo que vendría más adelante. ¿Cómo ellos asumirían esta nueva etapa en su vida? Él ya no estaría más con ellos. Y hay un amor grande de Jesús por ellos, por nosotros, su iglesia. La iglesia de los hechos. Una iglesia que creció y se expandió en medio de la persecución. El libro de los Hechos nos narra la vida de esta iglesia. Cerca de 30 años es lo que narra el libro de los Hechos. Y ahí Pedro predicó. El centro del mensaje de Pedro, Jesús. Ve hoy, ¿de qué hablan muchas personas en los locales cristianos? El centro del mensaje de Pedro, Jesús. Hermanos, si tú quitas del mensaje al Espíritu Santo, no hay verdad. Porque quien revela esa verdad es el Espíritu de verdad. O sea, un predicador sin el Espíritu Santo no tiene verdad. Y si tú lo quitas, Lucas no podía escribir. Porque lo que Lucas escribió en el libro de los Hechos se lo trajo el Espíritu Santo. Como lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se lo trajo el Espíritu Santo. Pero si tú quitas a Jesús del mensaje, como muchos han hecho, el Espíritu Santo no tendría nada de qué hablar. ¿Sabe por qué? Porque Él siempre glorificó y siempre ha glorificado. Y ese es su papel aquí en la tierra, glorificar a Jesús. Por eso vino
El porqué de que vino, glorificar a Jesús. El para qué de que Él vino, para que nosotros glorifiquemos a nuestro Señor. Nosotros damos testimonio de Jesús por el Espíritu Santo. Fuera del Espíritu Santo no pudiéramos. Los apóstoles fueron equipados con la palabra y el Espíritu, hermanos. Así nosotros estamos equipados. Tenemos la palabra y tenemos al Espíritu, al nombre de Jesús que nos congrega, la iglesia. Hoy muchos, sin el Espíritu, no tienen vida de Espíritu, no tienen la palabra. ¿Por qué? Pastor, pero yo los oigo a veces con algo de palabra, algo no alcanza. O algo no sirve. Es completamente en la palabra, hermanos. Cuando alguien te mezcla, no es palabra. La palabra no es mezclada. Y por eso es que usted escucha mucha gente hoy en día que mezcla. ¿Sabe por qué mezcla? Porque no tiene la palabra. ¿Y por qué? Porque no tiene el Espíritu. Quitaron a Jesús del mensaje. Y por eso es que se ven tantas cosas, menos el testimonio de Jesús, en el que quitó la palabra y quitó su Espíritu. Nosotros damos testimonio de Jesús por el Espíritu, por su palabra. El Espíritu me ilumina. Revelación, entendimiento, iluminación en la luz de Jesús. O sea, lo que yo leo en su palabra, anhelando su Espíritu, me revela, me da entendimiento, me ilumina, nos ayuda, nos da fuerza. Él es quien impulsa mi relación con Jesús. Es el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, si el Espíritu Santo no nos guía, si yo quiero ir por donde me da la gana, no soy hijo de Dios. Dice ahí todos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que uno no quiere. Dios no va a obligar al que no quiere. No lo va a obligar. ¿Separado o unido? ¿Te acuerdas? Jesús en el aposento alto: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Separado o unido. Y ahí su Espíritu mediando en mí, regenerándonos, porque estábamos echados a perder, regenerándonos y llenándonos. Nos llena, nos regenera, te pone más bonito, ya te va quitando esas bromas tan feas que tenías ahí, te endereza aquí los párpados, todo, ya no hueles tan mal. No, ya. Oh. Dice el Señor: ahí viene mi hijo. Huele a mí. Se ve como él. Se ve como yo. Dice Jesús. Espiritual. Y le busca. Frutos prácticos, hermanos. Prácticos en la persona. El fruto del Espíritu en sus características. Y ahí va. Ay, ahí va ese cabezón que era tan feo antes y tan hediondo. Ahí va. Agradándole al Señor. Esa es la obra del Espíritu en la persona. Y esa persona enseñándole a Jesús. Lo que aprendió, ahora lo enseña. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Aprendemos y enseñamos
Yo no puedo estar todo el tiempo, ay hermano, me duele por aquí, me duele por aquí. No, hermanos. Aunque duela, eso es secundario. Es glorificar al Señor. Te duele ahí un poquito, pero aquí voy. No tengo ni cómo glorificar al Señor porque lo que tengo es un sol. Eso es secundario, hermanos. Es gloria a Jesús. El problema es que se ha distorsionado muchísimo. Hoy se ha distorsionado eso. Le dicen a la persona que si no tiene dinero es porque está en pecado. Porque el reino de Dios es tener. Y que tienes que tener salud al 100% física. No. Bueno, es un bregar, hermanos. Pero adentro mío, ¡wow! Salud de Dios. Corazón anhelándole. Espíritu fortalecido. Y gloria al Señor. Pero el hombre busca la gloria para él. Y ahí Jesús no está. En todo el que busque la gloria para él, ahí no está Jesús. No está. Y la iglesia se afecta, claro que se afecta. Pero hay que identificar y llamar las cosas por su nombre. Y que no te engañen más. Y claro que el incrédulo se aleja con estas cosas. Pero cuando vea como el Espíritu de Dios obró en ti, mora en ti, y tú das testimonio de Jesús, va a decir, yo quiero eso que tiene aquí. Porque el Espíritu convence a esa persona de pecado y luego viene la conversión. De eso se trata. El Espíritu me inspira a mí en Jesús para yo testificar la vida en Cristo. Pero es el Espíritu que me inspira. Hermanos, en un principio yo bregaba mucho con la gente. Ella esto, y pareciera que lo vigilara y estaba ahí encima. Oye, no, hermanos. Claro que se le enseña. Lloramos por la persona y se le ministra. Y que el Espíritu haga en él. No, yo tengo que chequearte, te tengo que checar. Yo no te contaste, no te paraste, comiste, no comiste. No, hermano. Y tu diezmo, y tu ofrenda, y que hiciste la otra plata. Y a mí. Eso es diabólico, hermanos. No podemos llamar con eso. Es una relación personal del Espíritu de Dios contigo, donde tú glorificas al Señor. Jesús dice en Mateo 28, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esto lo haces solamente con el Espíritu Santo. Esto es por el Espíritu Santo. Si no, no puedes. No puedes, hermano. Porque vas a ser discípulo y tú no eres discípulo. Empezando por ahí. Pero por el Espíritu sí puedes. Puedes obedeciendo a Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Y Él os dará otro consolador. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Ustedes sí le conocen, dice Jesús, porque Él les viene hablando del Espíritu. Y Dios es glorificado. Y eres hijo por Jesús. Y tienes su Espíritu. Hermanos, entienda esto. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, es el que mora en ti. Gálatas capítulo 4 versículo 6. Y por cuanto sois hijo, Dios
Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo. ¿Saben lo que es eso? Dios envió a tu corazón al Espíritu del Hijo. Tienes a Dios adentro tuyo, el cual clama: Papito mío, Abba Padre. Hermanos, no hay nada mejor para el hombre en la tierra que creer en Jesús para recibir el Espíritu de Dios y glorificar al Padre. No lo hay. No hay ninguna otra cosa mejor. Y eso lo aprendemos y lo enseñamos. Anhela su Espíritu y glorifica a Dios.